En esta ocasión me voy a referir al péndulo, en una charla que he denominado ¿Cómo el péndulo nos enseña de la vida? ¿Qué cosa más simple? Una pelota, un hilo y un clavo de donde cuelga. Ese es el péndulo, denominado péndulo simple, para diferenciarlos de otros que son compuestos. Por favor, no se espanten los que así reaccionan ante cualquier fórmula matemática. Solo las mencionaré, no voy a entrar en detalle, para poder comprender que el péndulo nos enseña de la vida. Este instrumento elemental tiene dos propiedades fundamentales. La primera establece que el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, llamado período, solo depende del largo del péndulo y de la aceleración de gravedad del lugar. Del largo depende directamente con su raíz cuadrada. Es decir, si hay dos hilos, uno 4 veces más largo que el otro, el período del más largo es 2 veces mayor que el del más corto, porque la raíz de 4 es 2. De la aceleración de gravedad también depende, esta vez inversamente proporcional con la raíz cuadrada. Pero la aceleración de gravedad es prácticamente una constante en el planeta, de manera que su influencia es bastante despreciable en el valor del período. La segunda propiedad, porque hablamos de los dos parámetros físicos, la longitud y la gravedad, se refiere al plano en que el péndulo oscila. Y ese plano es fijo en el espacio. No está atado al movimiento de la Tierra. Es independiente del movimiento de la Tierra, de la rotación de la Tierra, no de la traslación. Por lo tanto, se le ve como si estuviera rotando en sentido retrógrado, es decir, al revés de lo que gira la Tierra, a una velocidad rotatoria igual a la del planeta, pero en sentido contrario, como acabo de mencionar. Esto se puede verificar con mínimos elementos domésticos, en el hogar, en la sala de clases. Basta mirar una lámpara, por ejemplo, una lámpara que cuelga. Cualquier elemento que esté suspendido va a oscilar como un péndulo. Pero también de manera más exuberante en museos, en plazas públicas. Hay varias ciudades en el mundo, una de ellas es Los Ángeles, en Estados Unidos, y en otros lugares también, donde el adorno central lo constituye un péndulo que se monta sobre una superficie plana de arena en la cual está trazado un círculo. El círculo está graduado con las horas, las 24 horas del día. Y el péndulo va dejando su huella, cortando este círculo en la medida en que va pasando el tiempo, porque el péndulo va cambiando su plano, aparentemente, lo que cambia en la Tierra. Y vuelve al comienzo exactamente a las 24 horas. Mucha gente regula sus relojes mirando estos péndulos que dan la hora. Pero veamos de dónde nace esta historia. Me remonto al año 1957, un montón de años atrás. Mi querido amigo de toda la vida, Chaco Pupkin, era y con toda seguridad sigue siendo malísimo para las matemáticas. Pero su rendimiento era diametralmente opuesto en biología y en manualidades, materias en las que brillaba con luz propia. A fines del año 57, previo a los exámenes que rendiría en enero del año 58 para el bachillerato, se preparaba intensamente para sacar un puntaje adecuado y poder entrar a medicina u odontología. Necesitaba sacar a lo menos 24 puntos. Su punto débil estaba en la posibilidad de sortear física en lugar de química, pero él salió física y cédula 1, que era mecánica, exactamente la que él no quería. Yo había rendido el bachillerato un año antes y era su consultor privado. Cada vez que tenía una duda matemática me preguntaba, no siempre me la entendía, pero yo se la contestaba. Y cuando solo faltaba rendir el examen de física, todo lo demás le había ido bastante bien, llegó a mi casa la noche previa al examen y me pidió ayuda. Frente al escaso tiempo disponible, le propuse recurrir al viejo chiste de los fenicios, en que el individuo, para los que no lo conozcan, se preparaba la historia de los fenicios y sorteaba un papel que decía cualquier cosa, se lo comía y decía los fenicios, y empezaba con el discurso. Y le dije, mira, no tenemos tiempo, aprendamos solo las leyes del péndulo y ruega que sea eso lo que te pregunten. El examen era oral.
Acto seguido, inicié mi breve clase de escasos 10 minutos diciéndolo. Un péndulo consiste en una masa que cuelga, etcétera, etcétera. Agregué más adelante, observa que el periodo independiente de la masa solo depende del largo y de G, de la gravedad. Es decir, da lo mismo cuál sea el valor de la masa, el periodo del péndulo va a ser el mismo si el largo es fijo. Con esta fórmula puedes realizar un experimento muy interesante, que consiste en tomar una masa cualquiera, una naranja podría ser, colgarla a un hilo, cuyo largo lo midas con una regla o una wincha, y medir el tiempo con tu reloj pulsera, y comprobar que el periodo es exactamente el que corresponde, y de ahí puedes calcular G. O sea, te das cuenta que te has saltado varios siglos de la historia de la humanidad con el solo hecho de comprender las leyes del péndulo. Practicamos numéricamente los ejemplos descritos hasta que adquirió cierta destreza en el manejo de la ecuación, pero por sobre todo una cabal comprensión del fenómeno físico. Este relato no tendría ninguna importancia si no fuera por el hecho de que su examen fue calificado con nota 6, fue excelente. Le preguntaron exactamente lo que le expliqué y se lució. Incluso, más allá de toda expectativa, fue perfectamente capaz de demostrar a su interrogador que para duplicar el periodo de un péndulo bastaba con aumentar 4 veces la longitud del hilo. Han pasado 65 años de este evento. Chaco es un destacado dentista, muy prestigiado entre pacientes y colegas, quienes admiran en él sus conocimientos, buen criterio y destreza manual. El péndulo simple se transformó con el tiempo en un péndulo terapéutico. Resulta casi sorprendente observar cómo las modestas leyes del péndulo permiten explicar muchas otras cosas con suma facilidad. Por ejemplo, ¿por qué Tarzán lograba arrancarse de las fieras volando las lianas de la selva? Porque en el punto más bajo de su vuelo, ahí alcanzaba su máxima velocidad y podía esquivar a los leones, los tigres y otros animales. Y cuando alcanzaba el punto más alto y empezaba a devolverse, el péndulo se detenía para pasar en esa forma de un árbol al otro. Lo propio lo observamos en los circos con los trapecistas. Este ejemplo permite comprender el principio de observación de la energía. La energía depende de la velocidad y de la altura. Cuando solo existe velocidad y la altura es nula, que es en el punto inferior, esa energía es cinética. Cuando solo existe altura y no velocidad, que es en el punto más alto, esa energía es potencial. Ambos valores de la energía cinética y la potencial son idénticos. Y lo interesante es que en cualquier posición intermedia en que existe tanto velocidad como altura, hay energía cinética y energía potencial. Pero la suma de ambas es igual a la potencial máxima o a la cinética máxima. También, más allá del ámbito tecnológico químicamente puro, encontramos otros ejemplos, algunos hechos por historiadores, que muestran cómo el auge y caída de regímenes gubernamentales, de imperios y de otras civilizaciones a través de la historia se establecen a través de una metáfora con las oscilaciones de un péndulo. Y de hecho estas explicaciones resultan generalmente más interesantes y pedagógicas que los relatos contenidos en los textos formales. Del mismo modo, podemos comprender que el bienestar que experimentamos al tendernos en una hamaca, al reposar en una mecedora, o aquellos recuerdos imborrables de nuestra primera infancia, cuando éramos plácidamente mecidos por nuestras madres o abuelas, con un movimiento pendular al que nos sometían hasta que calmaban nuestra hambre y nuestra sed y nos daban placer y descanso. Los brazos masculinos, en cambio, del papá o del abuelo, eran menos pendulares que los de nuestros ancestros femeninos. Nos agitaban al estilo pisco sour, digo yo, provocándonos más llanto que placer. En síntesis, y sin abundar en un mayor número de ejemplos, se concluye que el péndulo abre una enorme caja de sorpresas curativas. Permite realizar experimentos sencillos, agregando materialidad a la comprensión de los conceptos. Con ello se consigue incorporar a numerosos niños con diversas patologías al proceso de aprendizaje, rescatándolos para la sociedad,
para sus padres, pero por sobre todo para ellos mismos. Muchas gracias.